Seguimos con más de Veloz a puro automovilismo. Sí, nos vamos a ir metiendo en lo que fue el desarrollo de la primer final del Supercar Región Pampeana. Un Alejandro Irazusta incorrible. El piloto de América, que tiene un muy buen auto, un muy buen chasis y un extraordinario motor que le entrega a la familia Gastaldo, dijo presente durante todo el fin de semana. Y como si esto fuera poco, se llevó la primer final. Otra Doge lo acompañó. Otro ex campeón de la categoría. Juan María del Río, el de Bonifacio, también ahí en el segundo lugar, detrás de quien decíamos el incorrible de América, Flaco Irazusta, pero para destacar el rusito Alejandro Ravera, que con la mecánica del corcho Mar Darío Conte encontró el podio. Mirá. Bueno, Vasco, llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de la verdad, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está el auto? Bien, bien, bien. Ayer anduvimos muy mal y bueno, trabajaron en el chasis y hoy pudimos bajar un segundo, así que mejoró un montón, pero lástima no haber sido ayer, ahora largamos muy atrás, pero vamos a tratar de poder llegar para la segunda. ¿Cuál era el problema? Tema amortiguadores, eso fue lo principal. ¿Expectativas? Y expectativa, largo muy de atrás. Cuando largamos atrás es tratar de intentar de pasar a alguien con el cuidado más posible para no golpearnos, que vengo de un golpe tremendo de la anterior, no de la otra. Así que ir para adelante para poder largar en la segunda final relativamente más adelante. Muchas gracias, suerte. Gracias a ustedes, un saludo para todos. Llegó la hora de la verdad. Sí, una lástima, estábamos largando muy atrás. Ayer tuvimos un problemita cuando cambiamos la goma, habíamos hecho buen tiempo en la tanda libre anterior a la clasificación. Pusimos la goma y el auto se nos fue un segundo para atrás. Hoy lo recuperamos, así que bueno, esperemos avanzar lo más posible. ¿Cómo está el auto? El auto hoy quedó bien, en la prueba quedamos conformes. Así que bueno, esperemos que no entremos en ningún roce y podamos ir avanzando. ¿Las expectativas? Ir lo más adelante posible, estamos largando muy atrás y hay muchos autos, la categoría está muy difícil, así que tratar de llegar lo más adelante posible, que es lo que podemos apuntar en esta carrera. Muchas gracias, suerte. Bueno, dale, muchísimas gracias a vos. Ezequiel, llegó la hora de la verdad. Sí, preparándonos, vamos a tratar de cumplir el total de vueltas y bueno, ir sumando. Creo que tenemos un auto, me parece que con buen ritmo. Encontramos recién algo para que nos haga ir más ligero en la prueba libre y bueno, creo que vamos encontrando a poquito el camino, pero somos conscientes que el auto está parejo para andar, así que ojalá podamos avanzar. ¿Expectativas? Nada, llegar. Ya estropeamos un poco el auto ayer, así que bueno, vamos a tratar de estar alejado por ahí de los toques o no ser partícipe. Saludos para toda la gente de Pigüey, me imagino. Sí, como siempre, un montón de gente también acompañándonos y bueno, agradecerle eso por haber venido y bueno, a los que se han quedado allá, se la van a perder seguro. Muchas gracias, suerte. Gracias a vos. Luego de escuchar la palabra del protagonista, grilla de partida de la primera final del Supercar Región Pampeana en Toay, el Vasco Irazusta junto a Alejandro Ravera en la primera fila. Cristian Valencia con Ramiro Dailov
en la segunda fila. Tercera fila para el de Carmen de Patagones, Nano Marcel, y el de General Hacha, Carlos Ruiz. Vamos con la fila número 4 para el de Bonifacio, Juan María del Río, con el de Santa Rosa, Diego Farina. Fila número 5 para el de Bonifacio, Marcos del Río, con el de Pigüé, Ezequiel Albero. Vamos con la fila número 6, Eduardo Martínez, el de Pico, con el de Pigüé, José Ignacio Furch. Fila número 7, grilla de partida de la primera final del Supercar Región Pampeana para el Piqui Lorda, el de Hacha con el de Puan, Orlando Menéndez. Fila número 8 para Maximiliano Seip y Roberto Lobay, uno de Pedro Luro, el otro de Puan. Fila número 9 para Reinaldo Gamarro, el de Santa Rosa, con Pedro Sayago, el de Trenquelauquen. Fila número 10 para Fernando La Iglesia, otro de Trenquelauquen, con Matías Cáceres, el de Neuquén. Fila número 11 para el de Tuay, Licha Rojas, con el de Puan, el vasco Héctor Barrenechea. Fila número 12 para el de Olavarría, el Colo de Vega y el de Puan, Daniel Kigan. En estos Javier Medaldea, el de Ameguino, es el último que terminó largando. 25 participantes en esta primera final del Supercar Región Pampeana que se disputó en Tuay el pasado día sábado. Sábado porque el domingo estaban las elecciones presidenciales. Vamos a ver la largada de esta primera final del Supercar Región Pampeana, que fue relativamente tranquila. Fue linda, pero no hubo tanto sobrepaso y tampoco tantas incidencias como vamos a ver la segunda. ¿Quién pica en punta? El Vasco de América, que se quedó con la competencia y hasta ahora se quedó con el playoff en este primer lugar. Está el puntero del playoff hasta el momento. Estamos hablando del Vasco Irasusta, que le gana en la largada al Rusito Ravera, el de General Pico, que está en el segundo lugar. Tercero viene Nano Marcel, y ahí nomás lo vemos a Cristian Valencia junto a Ezequiel Albero, el de Pigüé. Pero vemos ahí Roberto Lobay, que va junto a Eduardo Martínez, que van tirando, digamos, pisando el pasto y largando un poco de tierra. Todo normal en esta primera vuelta de esta final del Supercar Región Pampeana que se disputó en Tuay el pasado día sábado, con un lindo día. La verdad, para lo que tuvimos el viernes, el sábado fue un día espectacular. El viernes fue impresionante el viento que había. Bueno, hizo desastres con las carpas, estuvo complicado el día viernes en Tuay, pero el sábado estuvo lindo y ahí vemos dando los primeros pasos de esta primera vuelta del Supercar Región Pampeana. El Vasco Irasusta, que agarra la punta de la competencia, y seguido por, ahí está, Alejandro Ravera, el de Pico. Luego viene el de Carmen de Patagones, el Nano Marcel, con la Chevy de los Inchaurrondo de Vertis. Luego viene Juan María del Río. También lo vemos a Carlos Ruiz, a Marcos del Río, a Valencia, a Albero. Bueno, todo el pelotón de esta primera final del Supercar Región Pampeana. Lo vemos al Vasco Irasusta, que en realidad cuando agarra la punta del Vasco, se lo decíamos en la nota después, es difícil que la pierda, ¿no? Si no rompe o no le pasa nada, es difícil agarrarlo el Vasco cuando agarra la punta de la competencia. En este caso lo agarró, lo siguió muy de cerca el Vasco, el rusito Alejandro Ravera, pero no tuvo oportunidad de, aunque sea sobrepasarlo o complicarle un poco la competencia al Vasco de América. Vemos entonces a Irasusta en el primer lugar, segundo Alejandro Ravera, tercero que viene Nano Marcel. Digamos, son los tres que pelearon durante todo el campeonato, todo el año. Ahora, comenzando los playoffs, esta es la primera fecha de los playoffs, también arrancaban peleando los tres primeros lugares. Irasusta, Ravera y Marcel, los tres primeros. Luego ya lo vemos en el cuarto lugar a Juan María del Río. Luego lo vemos a Valencia. Luego lo vemos a Ezequiel Albero. A Farina, que está metido también ahí entre los principales protagonistas. También lo vemos a Menéndez, a Del Río, a Eduardo Martínez. Bueno, y todo el pelotón de esta primera final del Supercar Región Pampeana, que va a tener dos parates, dos entradas de Pacecar, pero nada grave, nada más que algunos pilotos que se fueron afuera, por eso entró el Pacecar. Ahí lo vemos a Farina, que él está de a poquito pisando los tanones a Carlos Ruiz, al de General Hacha. Ahí vemos a Dailov, también lo vemos a Furch, bueno, y vemos el pelotón de 25 protagonistas que tuvo esta primera final del Supercar Región Pampeana. El Vasco Irasusta, que agarró la punta, seguido por el rusito Alejandro Ravera. Luego viene obviamente el Nano Marcel, y en el cuarto lugar, miren que ya se acercaba de a poquito
Juan María del Río se le acercaba al Nano Marcel. De a poquito ahí ya lo intentaba como querer pasar. El de Bonifacio al de Carmen de Patagones. Ya está en los escapes de la Chevy de los Hincharrondo de Nano Marcel, Juan María del Río. Y va a ser protagonista el de Bonifacio, que no había estado en la fecha pasada, no había estado presente y ahora vino obviamente con todas las luces. Estaba Juan María del Río para empezar el playoff de la mejor manera. Ahí lo vemos al Vasco Irasusta, lo vemos al rusito Alejandro Ravera, lo vemos a Nano Marcel, a Juan María del Río, a Valencia, a Albero, también estamos viendo a Ruiz, a Marcos del Río, ahí vemos a Dailov y Eduardo Martínez, y también a Orlando Menéndez, y por supuesto el Piqui Lorda, también que está viene peleando ahí con Eduardo Martínez. Bueno, todo el pelotón del Supercar Región Pampeana en esta primera final, que fue muy, pero muy interesante. Excepto el Vasco, que se tomó el buque un poco, no la hizo tan contundente como las últimas que había ganado, pero bueno, una vez que agarra la punta, es difícil que la pierda. Bueno, ahí vemos auto de seguridad. ¿Qué pasó? Se fue afuera José Ignacio Furch, el de Pigüé. No estaba afuera ahí, quedó al borde de la pista, pero bueno, hubo auto de seguridad y luego el relanzamiento, primer relanzamiento que tuvo esta final del Supercar Región Pampeana. Pero sigue todo igual, sigue el Vasco Irasusta en el primer lugar, Alejandro Ravera, y ahora ahí está, ahí lo pasa Juan María del Río a el Nano Marcel. Ahí aprovechó, queda tercero el de Bonifacio sobre el de Carmen de Patagones. Y también lo quieren aprovechar Albero y Valencia, que se le pegan a Marcel. Y también se acercan Farina y Carlos Ruiz. Luego viene Marco del Río. Y luego lo vamos a ver a Dailov y Eduardo Martínez y al Piqui Lorda. Bueno, todo, la verdad, como me decía recién nuestro productor, muy pareja la categoría, muy parejos los autos. Miren cómo entran en esa curva tanto Valencia como Ezequiel Albero, el de Pigüé, junto con Farina. Ahí lo vemos también a Carlos Ruiz, lo veíamos a Dailov, a Marcos del Río. Bueno, muy parejos los autos, excepto el Vasco, que tomó una pequeña diferencia, el Vasco Irasusta. Lo demás era todo muy parejo. Alejandro Ravera comandaba la fila de los que lo seguían al Vasco Irasusta. Ahí lo vemos, el Vasco, lo vemos a Alejandro Ravera, lo vemos a Juan María del Río, que ya estaba en el tercer lugar, Nano Marcel, que estaba cuarto, luego viene Valencia, viene Albero, viene Farina, viene Carlos Ruiz, obviamente ahí lo vemos a Marcos del Río, lo vemos al Piqui Lorda, ahí lo vemos también a Menéndez, Eduardo Martínez, bueno, y todo el pelotón de ahí es cuando se tira. A ver, Juan María del Río, que lo quiere pasar a Alejandro Ravera, lo pasa al Rusito Ravera, ¿lo va a pasar? Sí, lo pasa, queda segundo, a ver si no le alcanza al Rusito Ravera, pierde el segundo lugar y queda segundo Juan María del Río. ¿Cómo anda? ¿Cómo andaba la 2 de Juan María del Río el pasado día sábado? Dijimos, no había estado en la pasada fecha, no había estado presente, pero ahora vino con todo y ya estaba en el segundo lugar de la final, de esta primera final, siguiéndolo al Vasco Irasusta. Ahora el segundo es Juan María del Río, el tercero es el rusito Alejandro Ravera, el de General Pico. Cuarto viene ahí nomás pegado Marcel. Luego está viniendo obviamente también Valencia. Ahí viene Albero, ahí viene Farina. Ahí lo vemos a Carlos Ruiz, lo vemos a Marcos del Río, lo vemos al Piqui Lorda. Luego viene Eduardo Martínez y por supuesto también vamos a estar viendo a Orlando Menéndez también peleando ahí. Pero mire Albero se le tira a Valencia. Estos dos pelearon toda la primera final. Albero y Valencia fueron palo y palo y se sumaba Farina también de a ratos por esa posición de, ahí vemos otro despiste más, en este caso el hombre de Olavarría para el Colo de Vega, que por irse afuera hay auto de seguridad. Lo veíamos a Fernando La Iglesia también, que estaba complicado, abandonaba exactamente el piloto de Trenkelauken. Veíamos el auto de seguridad, se relanza la competencia y quien sigue adelante, el Vasco Irasusta, el de América, que sigue en la punta de la competencia, seguido por Juan María del Río. ¿Quién lo sigue a Juan María del Río? El de General Pico, el rusito Alejandro Ravera. Luego viene Nano Marcel, el de Carmen de Patagones. Y así sucesivamente, por supuesto, lo vamos a estar viendo también al quinto, ahí nomás, que es Valencia. Luego viene Albero, luego Farina, Ruiz. Ahí vemos a Marcos del Río, vemos al Piqui Lorda, vemos a Menéndez, vemos a Eduardo Martínez, Lobay y obviamente también, bueno, ahí lo vemos a Farina que toca la parte de afuera
del circuito y levanta un poco de tierra. ¿Y quién aprovecha? Lo aprovecha pasar Carlos Ruiz a Farina. A ver si lo pasa, sí, Carlos Ruiz, y también lo pasa Marcos del Río. ¿Y quién se queda con la ventaja? Marcos del Río, porque prácticamente hizo el 2-1 Marcos del Río, porque casi se le mete también a Carlos Ruiz al de General Hacha. Pero bueno, pierde posiciones Valencia también. Ahí está la repetición de qué le pasó a Diego Farina. Solo, ahí se ve, fíjense, presta atención. Hace un trompo solo, Diego Farina, no lo toca nadie, hace un trompo, bueno, y pisa la parte de afuera del circuito, y bueno, ahí pierde varias posiciones el piloto de Santa Rosa. Excelente toma de nuestro señor director Alberto Lanís, que tomó todo, desde cómo se fue hasta cuando volvió a la pista. Extraordinario esa cámara. Vamos con entonces la punta de la competencia. El vasco Irasusta, Juan María del Río, Alejandro Ravera, Nano Marcel, los 4 primeros. Prácticamente los 4 que pelearon todo el campeonato, toda la temporada, estaban en la punta de esta primera fecha de los playoffs, en esta fecha del Supercar Región Pampeana. El quinto es Albero, el de Pigüé, anda muy bien ese auto. El sexto es Valencia. Luego vamos viéndolo a Marcos del Río, a Carlos Ruiz, al Piqui Lorda. Ahí lo vemos a Farina, que empezaba a recuperar, Menéndez, Eduardo Martínez, y por supuesto también ahí lo veíamos a Lobay. Bueno, toda el pelotón de esta primera final del Supercar Región Pampeana, que en realidad hubiéramos querido tener un poco más de público, ¿no? Hubo muy poco público este fin de semana, este sábado en Toay. Hubiéramos querido tener un poco más, sí, le falta promoción, eso estoy de acuerdo. Vamos a ver las notas después con el Pollo de Ana. ¿Se acuerdan del Pollo de Ana? Un histórico del Supercar de hace no mucho tiempo atrás, pero en el Pollo nos decía, le falta difusión, le falta promoción a la categoría, y tiene razón, razón no le falta al Pollo de Ana, que decía esto. Lo vemos entonces al vasco Irasusta, que cada vez escapaba más en la competencia, el vasco de América, seguido por Juan María del Río, que lo traía cortito el Rusito Ravera. Luego viene Marcel y luego viene Ezequiel Albero. Los 5 primeros en esta primera final del Supercar Región Pampeana. Ahí los que están pegaditos son el segundo, el tercero, el cuarto, y de a poquito se va acercando Albero, el quinto. Los 4 están juntitos, pero entre del Río, Juan María del Río, Alejandro Ravera, Nano Marcel y Ezequiel Albero estaba la lucha de esta primera final del Supercar Región Pampeana. Luego recién está viniendo Farina y Marcos del Río y Menéndez, y bueno, todo el lote de los de atrás. Ahí lo vemos a Albero, que intenta pasar a Nano Marcel, se le tira por afuera pero no puede, le quiere hacer la tijera, tampoco le da lugar, y ya vemos el cartel de última vuelta para que el vasco de América se quede otra vez con una nueva final del Supercar Región Pampeana. Miren cómo lo trae Ravera a Juan María del Río, y a Ravera cómo me lo trae Nano Marcel, y atrás Albero. La verdad que vienen muy parejos los 4, entre Juan María del Río, el Rusito Ravera, que la verdad que el Ford anda muy bien. Excelente trabajo hicieron los chicos del equipo de el Ruso Ravera, él mismo lo destaca, un trabajo arduo hicieron para poner el Ford como está, ¿no? 4 años parado tuvo ese Ford, y la verdad, miren cómo anda, ya está ahí en el podio, porque terminó tercero el Ruso Ravera, y estuvo en el podio en esta primera final, y si no hubiera sido por un inconveniente en la próxima final que vamos a ver, hubiera terminado más adelante. Pero ahí estamos entonces viendo a el vasco Irasusta cuando gana la competencia. Segundo, Juan María del Río, el Rusito Ravera, Bernardo Marcel, Ezequiel Albero, Marcos del Río, Adrián Lorda, Carlos Ruiz, Roberto Lobay, Eduardo Martínez, los 10 primeros de la primera final de Supercar Región Pampeana. FEDEA, acompañando al productor agropecuario en todas las necesidades de su día a día. Con 13 sucursales, estamos presentes en La Pampa, oeste de Buenos Aires y sur de Córdoba. Protección de cultivos, semillas, fertilizantes, combustibles, granos, nutrición animal y programa Maní. Todas nuestras unidades de negocio nos permiten brindar un servicio integral. Seguinos en las redes como @FedeaAgro. Ya volvemos con más TV Los, a puro automovilismo.